Pues ante todo, gracias, felicitaros por el meeting, que me parece impresionante, y por la forma en que está organizada y la plataforma. Hablaremos de la rehabilitación del paciente con déficit de colágeno 6. Yo hablo en representación del equipo rehabilitador que hay en el Hospital de Sant Joan de Déu, que forma parte de la UTIN, esta unidad de tratamiento integral del paciente neuromuscular. Y dentro del equipo rehabilitador, pues somos diferentes figuras, cada una con una función. Estamos el médico rehabilitador, que normalmente hace una valoración funcional del paciente, establece el programa terapéutico, hace la prescripción de la fisioterapia domiciliaria cuando hay esa opción, hace la prescripción de las ortesis de las sillas de ruedas que están financiadas por la Seguridad Social y hace la coordinación con el equipo terapéutico. Después está la figura del fisioterapeuta, que es la más conocida por las personas que no están en contacto, ¿no?, con la gran discapacidad, en que es vital tanto la parte motora, como hemos visto que nos ha dicho el doctor Pons, como la parte respiratoria. Y pues depende de la comunidad y depende de cada zona, pues los recursos que tendremos pues estarán en los CDIAPs, en las escuelas, en el domicilio, en los ambulatorios, en el hospital, depende cada zona y cada país, más sabiendo que estáis en diferentes países, pues cada uno se organizará de forma diferente. Después, una parte importantísima, que es el terapeuta ocupacional, que va a trabajar toda la parte de la autonomía, de las actividades de la vida diaria, de las adaptaciones en el domicilio o a nivel para mejorar la parte manipulativa del paciente. Y después el logopeda, en los casos en los que haya unas alteraciones de comunicación y de deglución. Evidentemente, esto en colaboración con los padres, con el técnico ortopédico, con el trabajador social, con el psicólogo y con las asociaciones de padres y afectados que cada vez son más importantes. En rehabilitación, básicamente vamos a hacer una valoración de la debilidad muscular, valoración de la marcha en aquellos pacientes que pueden caminar, valorar las contracturas y las deformidades articulares con el objetivo de impedirlas o retrasarlas, valorar el raquis para valorar si existe cifoscoliosis, valorar el estado de las caderas, sobre todo en pacientes no deambulantes, valorar el tema del dolor, el riesgo de fracturas, hacer una buena valoración funcional, valorar también qué grado de dependencia tiene el paciente, intentar optimizar al máximo la función y valorar todas las ayudas técnicas que podemos ofrecer al paciente pues, para mejorar su día a día. Y después toda la parte de fisioterapia respiratoria, pues que también los fisioterapeutas pertenecen al servicio de rehabilitación. Repetimos un poco lo que ya se ha hablado en las sesiones, pero para focalizar qué vamos a encontrar, qué problemas vamos a encontrar en los pacientes para ir dirigidos, para intentar solucionarlos o mejorar al máximo. Uno es la debilidad muscular, la hipotonía, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. Otras contracturas articulares, sobre todo en caderas, en rodillas, en codos y a nivel de la espalda, del raquis. Después la laxitud, por una hipermovilidad articular, sobre todo a nivel de articulaciones distales. Y como os ha enseñado perfectamente antes, la sustitución de la masa muscular por grasa, la sarcopenia, que a nivel de función pues es muy importante. Sabemos que estos cuadros los vamos a tener diferentes según la gravedad del fenotipo que tiene el paciente. En el paciente típico Ullrich, pues tenemos una hipotonía y una debilidad asociada a la laxitud articular extrema distal y unas contracturas en las articulaciones proximales. Las manos, los dedos y los pies suelen ser muy laxos, pero con la evolución se forman también contracturas, por ejemplo, en las manos. Antes nos ha enseñado también el doctor Nastimiento una foto en la que se veía un flexo de las metacarpofalángicas y, sin embargo, una extensión de las hiperfalángicas, que esto lo vemos con muy poca frecuencia en otros tipos de patologías. Después encontramos con mucha frecuencia tortícolis y también en los pacientes con mayor afectación, pues displasias y luxaciones de cadera. Los pies vamos a encontrar diferentes patrones. Es frecuente ver pies adultos congénitos y pies talos por esta hiperlaxitud. Nosotros a nivel de rehabilitación es mucho más frecuente que veamos pies equinos, que es que pues el típico niño que camina de puntillas y hace una retracción
a nivel en flexión plantar. En cambio, los pies talos es el contrario, ¿no? Por esta hiperlaxitud haces más flexión dorsal del tobillo, que también si es extrema, pues también hay que intentar corregirla. Pero lo que nos va a dar más problemas pues van a ser las contracturas de caderas y de rodillas, que pueden estar presentes ya en el nacimiento, pero no es lo habitual. Si están ya presentes durante el nacimiento, hay una tendencia a mejorar en los primeros meses. Y por eso en esa parte es como pasa en síndromes artrogripóticos, que durante el primer año la respuesta es muy buena a los estiramientos y al tratamiento para mejorar esas contracturas. Entonces, en ese primer año hay que insistir mucho, luego ya hay más estabilidad y en el caso de colágeno, a diferencia del síndrome artrogripótico, es que aparecerán nuevas contracturas que serán progresivas. Entonces, tenemos esa fase inicial en la que encontramos una mejora con el tratamiento, luego una estabilidad y luego un empeoramiento en los casos más graves. Respecto a la marcha, normalmente la marcha en los niños más afectados pues se inicia con retraso y a veces va a necesitar una serie de ayudas técnicas y en los casos más severos pues no se va a llegar a caminar, pero en algunos niños sí que van a poder alcanzar el gateo. Otros niños pues perderán la marcha durante la infancia, habrán conseguido caminar con determinadas ayudas técnicas, a lo mejor un caminador y un bitutor largo, pero conforme van creciendo aumentan las contracturas, sobre todo en caderas y en rodillas, y esa capacidad de marcha terapéutica la vamos a perder. Es una patología en la que vemos que las contracturas a veces progresan más rápido aún que la debilidad. Vemos que a lo mejor vemos cuádriceps que no son tan débiles, que son relativamente fuertes, pero en cambio presentan unos flexos de rodilla que han evolucionado mucho y nos van a impedir la bipedestación y la marcha. Y ocasionalmente pues, vemos algún periodo en que los niños son capaces de desplazarse sobre las rodillas porque tienen muchas contracturas de rodillas, entonces lo hacen en flecho de rodilla, pero son capaces de hacer este desplazamiento porque aún persiste la fuerza en las caderas y no tienen el flecho de cadera. Pero bueno, vamos a ver de forma individualizada cada niño va a tener un patrón y siempre vamos a hacer nuestro tratamiento y nuestros objetivos, nuestras ayudas técnicas van a ir orientadas a cómo está ese niño en cuestión. La cifoscoliosis también es muy frecuente en los casos más severos y más en los niños no deambulantes. Puede estar presente al nacimiento o podemos verla posteriormente y es más frecuente en pacientes que no deambulan y luego en el periodo de la adolescencia. Como os han comentado, pues las alteraciones cutáneas, una de ellas es la formación de queloides y es una cosa a tenerlo en cuenta en las cirugías, desde las cirugías de tortícolis o en las cirugías de raquis, pues tener más cuidado con el tema de las heridas por la gran frecuencia de queloides. Y luego la insuficiencia respiratoria, que ya hemos hablado de sobras, no hace falta entrar en ello. En el Baseline, que es el fenotipo más leve, pues lo que nos vamos a encontrar con más frecuencia es el tema de los pies, con diferentes tipos de patrones, desde quinovaros a pies talos. A veces niños que simplemente tienen una marcha en equino y el resto funcionalmente están perfectos, ¿no? Después la tortícolis también es muy frecuente, a pesar incluso en estas fenotipos más leves, y a veces la tortícolis va a tener que necesitar cirugía. No durante el primer año, como os decía, vamos a hacer hincapié en todo el tratamiento rehabilitador, pero a partir del primer año, si la respuesta no ha sido buena y existe unas limitaciones pasivas importantes en las rotaciones, pues vamos a plantear la cirugía. Como os decía, hay una fase en la que hay una estabilidad y es bastante frecuente que aparezcan nuevas contracturas hacia los 10 años de vida, que puede ser por el tendón de Aquiles, en los codos, en los músculos pectorales, en los flexos largos de los dedos. Por eso es muy importante pues, en cada revisión hacer sistemáticamente toda la evaluación de todas las articulaciones. Entonces vamos a tratar un poco cómo tratamos cada uno de estos focos que nos importan en esta patología.
Uno de los más importantes es las contracturas. Tenemos diferentes modalidades para intentar tratarlas. Uno son los estiramientos, otros son las ortesis, otros son los bipedestadores, otros las posturas mantenidas y otros los yesos seriados, que en alguna ocasión también lo utilizamos. Van a ayudar a retrasar el empeoramiento de las contracturas, pero la realidad es que raramente se puede llegar a frenar la progresión y que no exista ningún tipo de contractura. Y cuando el paciente ya no camina, por el hecho de estar siempre en la posición de sedestación, pues estas contracturas pues van a aumentar. La cirugía, que algunos de vuestros niños han sido operados, nos lo planteamos con frecuencia en tendón de Aquiles para preservar la marcha en pacientes que hemos visto que hay un equino severo y vemos que interfiere en el gasto energético de la marcha. Y en esos casos, en los que hay una clara limitación en el balance articular pasivo, planteamos la cirugía, siendo conscientes que tienen tendencia a recidivar tras la cirugía con más frecuencia que cuando es equinos por otras causas. Y a veces pues será necesario intervenir, a veces en 2 ocasiones, y en algún caso hemos tenido 3 ocasiones. Igualmente intentamos apurar el máximo de tiempo en esa cirugía porque sabemos que existe una posibilidad de que vaya a necesitar otra cirugía. Y ojo con cirugía en otras contracturas, como el flecho de rodillas. La cirugía en el flecho de rodillas tiene una eficacia menos clara y es una indicación muy restringida. Nos encontramos con algunos casos de niños que han hecho marcha terapéutica con ortesis largas, que durante un tiempo, por lo que sea, las ortesis las han utilizado menos y luego también ha evolucionado la enfermedad, el flecho de rodillas ha aumentado y el niño ya ha dejado de caminar definitivamente, ya incluso la marcha terapéutica. Y es un momento en que a veces los papás quieren esa cirugía con el objetivo de que el niño llegue a caminar, entonces es muy difícil ese momento de hacer entender en el que son cirugías en las que hay que hacer una osteotomía, no solo partes blandas, sino que hay que tocar hueso, y son cirugías muy agresivas en los que los resultados no son igual de sencillos como cuando se realiza a nivel de partes blandas. Hay que ser muy cauto en realizar este tipo de indicaciones quirúrgicas. Los estiramientos, para mejorar el rango, el estiramiento debe mantenerse al menos 60 minutos, por eso siempre aconsejamos, aparte de los estiramientos, utilizar ortesis para mantener esa postura que hemos conseguido durante el estiramiento, siempre que se pueda. Lo ideal es instruir a las familias. Esto tiene que ser una rutina diaria que se realice en el domicilio, no solo el rato que se va al tratamiento del fisioterapeuta. Lo óptimo es hacerlo al menos de 5 a 7 días por la semana. Y el paciente, cuando pueda colaborar, debe ayudar a la realización del movimiento de forma voluntaria en la medida que puedan, porque aparte de hacer el estiramiento, pues estás trabajando la musculatura. Evidentemente, cualquier movimiento debe estar limitado por el dolor y por la tolerancia que tenga cada uno. Yo también he puesto aquí también los enlaces de los vídeos en los que hay, no es específico del niño con déficit de colágeno, pero cada uno pues sabe qué articulación, o le ha indicado el equipo qué articulaciones son las que son tributarias, en su caso, del estiramiento, y tenemos algunos vídeos en los que se hace el trabajo de cómo realizar de la manera más óptima estos estiramientos. Y a veces, pues como os decía, aparte de los estiramientos, realizar posturas mantenidas, que a veces, pues en el caso del flecho de cadera y flecho de rodilla, el niño que está en la camilla, pues a veces es incorporarlos a la vida diaria, pues en el ratito que ves la serie que más te gusta, ese rato vamos a estar en esa posición de prono con sujeciones para hacer ese estiramiento. O me cuesta mucho hacer los estiramientos aquilios, pues compramos algo parecido a lo que hay en esta foto, que te permite hacer la flexión dorsal de los tobillos, y quedamos en que cada vez que te lavas los dientes, pues estás con esa pieza y estás haciendo el estiramiento, ¿no? Intentar llevarlos de la manera más fácil posible a la rutina diaria. Respecto a las ortesis, el objetivo es mejorar el rango de movilidad y también, la mayoría de veces, no solo mejorar ese balance articular, sino promover la función. En el caso de ortesis de extremidades inferiores, pues en algunos casos os vamos a indicar AFOs nocturnos y en otros casos DAFOs diurnos.
depende del paciente y de qué repercusión tiene la deformidad que tiene en el pie en la marcha. Es una indicación individualizada según la deformidad articular y según el patrón de marcha. Los AFOS nocturnos es sobre todo el objetivo del estiramiento y no queremos transformar el patrón de marcha en el momento que se utilizan. Y en el caso de los AFOS diurnos, pues sí queremos transformar ese patrón de marcha para mejorar la eficiencia de la marcha. Normalmente intentamos mejorar la eficiencia de la marcha porque si mejoramos la posición del pie, mejoramos también el movimiento de la rodilla en las diferentes fases de la marcha. Y la mayoría del objetivo es disminuir el ángulo de flexión de rodilla, sobre todo en la fase de apoyo, y con ello disminuimos el gasto energético que se requiere para la marcha. Igualmente, así como de otras patologías, hay bastantes estudios en cuanto a eficiencia y gasto energético específicos que haya en déficit de colágeno 6 no los hay. Respecto al flecho de rodilla, pues en algunos casos vamos a indicar ortesis para hacer extensión de rodilla durante la noche. Como siempre decimos, nosotros siempre hacemos el intento de qué armas tenemos, pero la persona es un conjunto y si, por ejemplo, el niño tolera muy bien la ortesis de extensión de rodilla durante la noche, estupendo, pues es un arma más que tenemos. Si es una lucha, es un martirio y el niño no hay manera de que duerma con la ortesis de extensión de rodilla, pues no lo vamos a utilizar porque el sueño es prioritario también. Entonces, siempre hacemos el intento y nos adaptamos a la situación de cada niño y de cada familia. Respecto a las caderas, no solemos utilizar ortesis porque no se han demostrado eficaces. Respecto a ortesis de extremidad superior, nuestra experiencia en que las ortesis de codo no son eficaces, se toleran muy mal y no las solemos utilizar. Y sí que a veces sí que utilizamos ortesis para, cuando está aumentando mucho el flecho de las metacarpofalángicas, sí que utilizamos a veces alguna ortesis para mejorarlo a este nivel. Respecto a la bipedestación, evidentemente el niño que camina pues no va a necesitar hacer bipedestación terapéutica. La bipedestación nos lo planteamos en pacientes que no son capaces de caminar. El objetivo es mejorar la postura del tronco en los pacientes que tienen un suficiente balance articular en las extremidades inferiores que haga que toleres estar en el bipedestador. Facilita el estiramiento, mantiene la alineación de las extremidades inferiores. También permite la participación en bipedestación, muchas veces se utilizan en el colegio en algunas de las actividades, ¿no? Y entonces lo incorporan como una actividad más. Y a veces tiene este aspecto motor y también psicológico de que estoy de pie con mis compañeritos en esta determinada actividad. También los objetivos que tenemos es evitar la desmineralización ósea y para ello el mínimo de uso, si utilizas el bipedestador, es al menos 1 hora al día. Menos de 1 hora al día, hacer el esfuerzo de poner al niño en el bipedestador pues no tiene mucho sentido. Lo óptimo es al menos 60 minutos al día y lo ideal sería cada día. El factor limitante para utilizar un bipedestador no va a ser que haya una luxación de cadera. Con luxaciones de cadera, a no ser que sea dolorosa, evidentemente, si tienes dolor no, pero la luxación de cadera no impide ni ponerte de pie ni caminar, pero sí el flecho de rodillas y caderas. Si tienes un flecho de rodillas y caderas severo y estás muy incómodo en el bipedestador, y es una tortura, pues evidentemente no lo vas a tolerar y no lo vamos a indicar. En los fenotipos intermedios que caminan pero necesitan ayudas, pues en los pacientes ambulantes, pues vamos a hacer las indicaciones de las ayudas técnicas de los caminadores posteriores, caminadores anteriores, bastones ingleses, de forma muy personalizada, según el patrón de marcha que tiene el niño. Y probándolo y viendo cuál es la mejor manera de que la marcha sea lo más eficiente y con menor gasto energético. Otro de los puntos claves es la actividad física y el ejercicio. Sabemos que en general en todas las patologías no musculares, aparte de la pérdida de fuerza que tiene que genera la patología, existe una atrofia por desuso, sobre todo en pacientes que ya han perdido la deambulación y entonces suelen ser más sedentarios. Y entonces lo que vamos a intentar es evitar esta atrofia por desuso. En general, las enfermedades neuromusculares que son lentamente progresivas, pues se recomiendan ejercicios aeróbicos con un programa controlado de potenciación muscular y realizar deporte adaptado. El deporte adaptado va a prevenir el estilo de vida sedentario
Y además los problemas de aislamiento social y de sobrepeso. O sea, ya no solo tienen la parte motora, sino toda la parte social y de inclusión. Entonces, incluso en las fases en las que estamos en sedestación, hay varios deportes en silla de ruedas y los recomendamos la realización. Este es un niño con un déficit de colágeno 6 haciendo una de las actividades que se organizó en el hospital, que era de surf adaptado. Es verdad que ahora con el COVID pues, hemos restringido muchas las actividades, pero ahora que empezamos a salir, pues hay que activar todos estos temas de deportes inclusivos. Otro de los puntos que importan es el tema de la espalda, el raquis. Es relativamente frecuente la escoliosis con un componente importante de cifosis. Las ortesis, los corsés, no frenan la progresión, entonces no os vamos a indicar pensando en que van a frenar la progresión. Los indicamos en algún caso en el que vemos que la sedestación es incorrecta, o la posición es muy mala, o que el niño tiene dolor y entonces quieres mejorar ese dolor o la sedestación, pero no pensando que utilizando el corsé vamos a frenarla, porque no se ha demostrado que se frene la evolución de la curva. Y cuando lo requiere, pues se va a hacer un tratamiento quirúrgico. Puede ser, así como en otras enfermedades neuromusculares, muchas veces la cirugía se realiza cuando el niño ya no camina. En este caso, a veces la cirugía de la escoliosis hay que realizarla cuando el niño aún camina. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede haber cambios funcionales en la marcha debidos a la cirugía de la escoliosis. Hay que evaluar el raquis de forma rutinaria y realizar radiografías si se sospecha de cifoscoliosis. Sí. Normalmente las radiografías se realizan en sedestación para ver realmente la posición del raquis en el día a día. Y cuando los grados son mayores de 50 grados, pues se valora la cirugía, siempre de forma muy individualizada en cada paciente. Respecto a los sistemas de sedestación, los vamos a utilizar más que con el objetivo de, como os decía, de controlar la curva, sino de mejorar cómo está el niño sedentado para mejorar la posición de la pelvis y para mejorar también la interacción en la función del día a día. Como hemos visto, los niños que tienen un tono muy bajito, pues con frecuencia, cuando llevan un retraso en el tema de la sedestación, pues utilizamos asientos de yeso para mejorar para permitir la sedestación en las fases iniciales. Asientos de yeso, pues que cuando son un niño pequeño, pues se renuevan con frecuencia y a veces ya no, el niño mejora a nivel de tono, ya no se precisan. Y en algunos casos en los que hay, excepcionalmente en el déficit de colágeno 6, pero en algunos casos en los que hay mayor afectación y la sedestación no es correcta, pues vamos a tener que hacer asientos moldeados. El tratamiento quirúrgico es frecuente, como os decía, hay un componente cifótico importante que hemos encontrado que en algunos pacientes le provoca dolor y entonces es uno de los motivos para plantear el tema de la cirugía. Entonces mejora mucho la posición de esa actitud cifótica, mejora mucho después de la cirugía. Y en pacientes, tanto que deambulan como no deambulan, pues cuando la escoliosis es severa, pues se plantea la fusión de toda la espalda, que ya el equipo normalmente, cuando se plantea cirugía, los cirujanos ortopédicos realizan sesiones conjuntas con neumología, con gastro, con neurología, con rehabilitación, para ver cuál es el momento más indicado para cada paciente y en qué momento funcional está, ¿no? Y se tiene muy en cuenta, por ejemplo, en pacientes que deambulan, no se hacen fijaciones en la pelvis, porque la fijación de la pelvis te va a limitar mucho la movilidad y va a interferir mucho en la marcha. En cambio, una radiografía que ves en el otro lado, en paciente que ya deambula y en el que ya no deambula y lo que te interesa sobre todo es la colocación de la pelvis, ahí sí que se suelen hacer fijaciones a nivel de pelvis. Después el dolor es algo que preguntamos de forma sistemática en la consulta. Cuando hay dolor de espalda, ahí hay que tener en cuenta que puede haber alguna fractura vertebral que no es frecuente, así como en otras patologías que están con tratamiento con corticoides es más frecuente. En el déficit de colágeno 6 no es tan frecuente, pero hay que tener en cuenta porque lo hemos visto en alguna ocasión, sobre todo en pacientes que no deambulan.
Entonces, ante dolor de espalda, siempre hay que recordar pedir un perfil de la espalda, no solo enfrente, sino también un perfil para descartar estas fracturas osteoporóticas que además tienen tratamiento y tienen una muy buena respuesta. Luego, en alguna ocasión, también nos vamos a encontrar dolor en extremidades inferiores por mal apoyo plantar. Entonces, ahí pues vamos a poner el foco en ortesis o en algún caso en cirugía para mejorar este apoyo plantar y también a veces por sobrecarga articular. Haces mal apoyo, entonces sobrecargas a nivel de rodilla y puedes tener dolor en otras articulaciones. Esto se incrementa más, pues aún más con el paciente conforme mayores, pues como todos cuando nos hacemos mayores, ¿no? La sobrecarga produce más artrosis y entonces pues, es una cosa que hay que tener en cuenta. Después otro de los temas es la luxación de caderas, que como os decía, la luxación de cadera no contraindica la bipedestación. Sí que tenemos que tener mucho en cuenta la oblicuidad pélvica y la postura en sedestación, porque eso va a repercutir también en el raquis. El dolor es poco frecuente en general, pero si hay dolor, pues primero hay que definir realmente si es de dónde viene ese dolor, si ese dolor es realmente de la cadera o es un dolor irradiado de la espalda, que nos lo encontramos también con mucha frecuencia. Entonces, ahí es importantísimo la exploración física, que nos ayuda a orientar de dónde está el origen. Y la cirugía, como en todas las patologías neuromusculares, es muy controvertida por la alta recidiva, por el hecho de que hay un bajo tono, entonces la recidiva es frecuente. Pero si realmente hay un dolor, pues entonces ahí en ese momento, pues sí que nos plantearemos cirugía. Siempre intentamos tratamiento conservador, utilizamos infiltraciones con corticoides, que a veces la respuesta es espectacular y entonces está mucho tiempo sin dolor, y en el caso de que realmente no, el dolor persista, pues entonces en esos casos sí que plantearemos cirugía. Respecto al programa de fisioterapia respiratoria, no añado nada más porque el doctor Pons ya lo ha explicado. Ahí, sobre todo, el tema de instruir a los padres, porque como nuestro objetivo sobre todo es ayudar al drenaje de las secreciones, pues es el papá o el familiar o el cuidador el que va a ayudar cuando hay un problema de secreción de mucosidad. Vamos a trabajar toda la expansión torácica y los músculos respiratorios, pero sobre todo lo que más nos importa, pues las técnicas de drenaje bronquial. Pueden ser manuales, como la asistencia en la aspiración, mecánicas, con la tos asistida con un AMBU, que nos explicaba el doctor Pons, o con el COSASIS. Y después hablaros de la terapia ocupacional y de toda la adaptación que hay que hacer, sobre todo en las fases en que el paciente pues, es más dependiente. Primero, el tema de las sillas de ruedas ligeras y eléctricas, sobre todo en niños que han deambulado y luego pasamos a fase de no deambulación, el momento de la silla de ruedas es muy duro, sobre todo para los padres. Para los niños, no, porque la mayoría de veces, porque realmente es una integración a nivel de su día a día brutal. Un cambio a nivel de, ¿no? Antes la marcha era muy fatigosa. Cuando tienes esta ayuda técnica, tu vida cambia, ¿no? Pero a veces la aceptación del uso de la silla de ruedas, pues cuesta. Y entonces también se va a hacer según la afectación que tenga cada paciente. Un paciente que tenga una afectación muy severa de extremidades superiores, pues indicaremos sillas de ruedas eléctricas. Un paciente que a nivel de extremidades superiores tiene fuerza, pues sillas de ruedas ligeras. Y en alguna ocasión, pues vamos a necesitar, para según qué entorno, pues un tipo de sillas y otros u otro, ¿no? Como siempre de manera individualizada de cómo está el paciente y cómo es su entorno. Cómo está su casa, si puede subir la silla, si no puede subirla, ¿no? Por qué zona se mueve, siempre de una forma muy individualizada. Disculpa, doctora. Sí. Vamos muy justos de tiempo. Ya estoy. ¿Sí? Vale. Esta es la última. Perfecto, genial, gracias. Sí. Simplemente eso, que el terapeuta ocupacional va a trabajar todas las actividades de la vida diaria, el vestido, la higiene, promover la función y la movilidad y todas las adaptaciones a nivel tanto de extremidad superior como de la vivienda, del baño, de la cama y el tema de las transferencias. También cuál es la ideal para cada tipo de paciente. Y ya está. Simplemente que
la importancia del cuidador, que también se intenta trabajar, sobre todo en terapia ocupacional se trabaja mucho, pues el enseñar al cuidador a hacer las transferencias, el minimizar el gasto energético. Muchas gracias.